Jairo Molina, Calixta, Gustavio, bendiciones. Bendiciones a todos, de parte del Eterno, de parte de este servidor. Bueno, mientras se conectan, yo les voy adelantando un poquito. ¿Por qué bendecimos a los que nos bendicen y por qué a los que no nos bendicen igual los bendecimos? Todos los que son creyentes y cristianos saben muy bien del tema, pero quiero tocar un punto en específico, y es en mi propia vida del por qué cuando estás o cuando estamos más bien dentro de la iglesia, la Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. Esas son palabras que utilizaron los antiguos para describir muy bien los talentos de la gente, y es muy propicio, porque de acuerdo a tus frutos, asimismo tu líder espiritual te va ubicando en un sitio. ¿Por qué toco este tema? Porque es que es lo siguiente: somos hijos espirituales de Jonathan Piña. Mi edad es 41 años, y aquí en mi ciudad, en Cali, donde opera el Centro Familiar de Adoración, hay mucho cuestionamiento del por qué el pastor Sammy es CFA y por qué el pastor Sammy está inclinado al judaísmo, y está inclinado a esto, y es que está cambiando esto. No estamos cambiando nada, estamos conectándonos, estamos en una transición espiritual, estamos llegando a muchas naciones a través de la realidad que es la de entender de que Jesús no era griego, era judío. Entonces respeto muy bien a todos los cristianos que participan de nuestra fe, de nuestra creencia, todos los amamos. Pero cuando le digo que Jesús no era griego, es judío, es porque es la realidad. Yo soy de Colombia, no soy estadounidense, soy colombiano. Como colombiano tengo costumbres colombianas. Me gusta el café colombiano, me gusta la bandeja paisa de Colombia, me gusta mi tierra. Entonces cada cual que es de su nación me va a entender lo que le estoy diciendo. El punto también es el hecho de que, porque ahora somos CFA, se ha levantado una cuestión de que nosotros como Centro Familiar de Adoración estamos enseñados o mentoreados hacia el no difamar la gente, no señalar, y dentro de nuestro pueblo cristiano cometemos el error más grande del mundo, que es difamar el nombre de alguien. Creyéndonos muy santos o creyendo tener la verdad, atacamos ministerios y atacamos personas que están pasando por una transición, y como decía mi padre espiritual, como decía el apóstol Piña, ¿cómo vamos a cuestionar personas que llevan 40, 50 años caminando en Dios, estudiando la Biblia, estudiando a veces la Torá, estudiando misterios que ni siquiera nosotros con 4 años de seminario, 5, podemos llegar a discernir el por qué lo está diciendo? O algo de peso tuvo que pasar toda su vida para que él lo decida. Se lo pongo en términos más latinos. Si usted es un experto en la Fórmula 1 y es una persona que maneja velocidades inmensas manejando su vehículo, y yo soy un simple conductor de mi casa al trabajo y de mi trabajo a mi casa, no porque yo conduzca un carro y nunca me haya estrellado, eso me hace un conductor de la Fórmula 1. Los dos manejamos vehículos, pero cada cual en su terreno. Él tiene más experiencia en lo que está haciendo, de lo cual él puede opinar del tema. Entonces, por esa razón es prudente e inteligente y sabio no atacar ministerios, no atacar ni a tu vecino, ni a tu amigo, y mucho menos esa cuestión que nosotros utilizamos mucho, que es el chisme o la contienda, el difamar, ¿no? Nosotros llamamos la shonjara, pero entonces se lo estoy poniendo en términos latinos. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Aparte de lo que ya vengo explicando, que somos en Dios el Centro Familiar de Adoración, somos en Dios unas personas que venimos a trastornar a Cali, venimos a llevar nosotros no la verdad del Evangelio como la gente a veces dice, es que ustedes son los que tienen la verdad. No se trata de la verdad, sino de la realidad de que Dios nos está hablando. Estoy hablando a la gente CFA, ¿no? El que tenga dudas pues puede preguntar. Los que somos hijos de CFA sabemos de qué estamos hablando. Entonces, ¿qué les quiero decir yo?
lo que les quiero decir yo, no nos pongamos a complicarnos la vida, a amargarnos el espíritu con situaciones en las que nosotros no vamos a poder entender. El que es del ejército y habla idioma militar. El que es de la naval es de la naval y habla idioma de la naval. Pero entonces, si usted no es una persona de peso, con un testimonio correcto, y mucho menos tiene la madurez, porque esto no se trata de que me gusta comentar, se trata de madurez. Y la madurez espiritual no se adquiere por muchos años en el Evangelio. La madurez espiritual se adquiere de acuerdo a tu intimidad con Dios y el conocimiento que Dios desarrolle dentro de ti. ¿No? Hay gente que habla mucha cosa, aquí en Colombia le llamamos gente que hace mucha bulla, pero en realidad son simplemente unos globos inflados que cualquier alfiler los puede vaciar, pues estallan, ¿no? ¿Qué quiero decir? A mí como Sammy Hurtado y Centro Familiar de Adoración en Cali, esto ya es natural para nosotros en CFA, que nos critiquen, que nos señalen, que nos juzguen, pero dentro de mi comunidad, dentro de mi ciudad, tengo amigos y tengo enemigos, y dentro de mis amigos también están mis enemigos. Entonces a esos enemigos son los que yo pongo aquí en la descripción, los bendigo, porque por ellos es que soy quien soy. ¿No? Usted me ve a mí, ahorita aquí dirá, no, el pastor Sammy, pero cada cual hemos vivido un proceso, una experiencia que nos lleva a nosotros a inclinarnos hacia un punto. Entonces la pregunta que me hace todo el mundo, ¿y por qué terminó siendo CFA en Colombia? ¿Y cómo se conectó con CFA? Viajaste a Estados Unidos, tuviste un encuentro con el apóstol, te lo recomendó alguien. Vea, le voy a decir algo para que no se mate tanto la cabeza. Cuando usted está dentro del propósito de Dios, pasan cosas impresionantes, cosas que solamente en Dios se pueden entender. Solamente en Dios usted puede discernir lo que Dios hace contigo. Entonces les voy a contar un poquito el testimonio de cómo Sammy Hurtado, de Colombia, llega al Centro Familiar de Adoración en West Palm Beach. Esto arranca así más o menos hace 3 años. Pero antes de eso, les digo algo. Estaba yo tengo 41, a mis 18 años, ayer les dije, a mis 18 años yo salí de las drogas. Estuve en las drogas desde los 12 años hasta los 18. Estuve en la indigencia. Indigencia es habitante de calles o en otro país, no sé cómo le llamarán. ¿Cómo le dicen en Estados Unidos? Ayúdenme un poquito allí, como le dicen a la persona que no tiene hogar y vive en las drogas y está en las calles. Mendigo. Eso era yo hace, digamos, 23 años. A mis 12 años termino en la calle, en las drogas. Termino en la delincuencia, en las pandillas, en todo este flagelo. Y a los 18 años conozco de Jesús en una iglesia. No le voy a decir qué nombre de la iglesia porque no es mi interés, pero solo sepa que conocí de Jesús a mis 18 años. A los 18 años yo ya había probado la droga, ya había sido delincuente, habían pasado muchas cosas. Estaba destinado a morir. Una noche, antes de conocer a Jesús, me siento en la orilla de una carrilera donde pasa un tren, vías férreas, y decido tirármele al tren para acabar con mi vida. Porque yo decía que mi vida era muy triste. ¿Cómo ha podido llegar yo a ese punto y no tener ni un familiar ni un hermano que me acompañara? Y me tiré al tren. Ocurrió un milagro, que ese milagro lo que trajo fue que algo me jaló y el tren pasó y no me pasó nada, me aquí sentado. Entonces salí frustrado porque ni con mi propia vida pude acabar, y lo único que dije fue, yo no sirvo ni para acabar con mi propia vida, fue lo que dije. Entonces seguí caminando, no tenía casa, pues era indigente, y me vine caminando donde mi madre. Yo estaba en la ciudad de Palmira, me vine caminando donde mi madre, la ciudad de Cali, y llegué a casa de mi mamá, me recibió, me abrió la puerta de la casa y dormí como por 3 días, recuperando un poco lo que ha pasado. Pasaron años, después de esto pasaron años, llegué a pastorear jóvenes, llegué a pastorear ministerios de alabanza, y pasaron un sinnúmero de consecuencias, que ese es otro testimonio que luego les contaré. Pero el punto al que quiero llegar es, 3 años, hace 38 años tenía,
Dios me muestra toda esta visión. Cómo me conecté con el apóstol Piña, esto fue algo sin precedentes. Este testimonio se lo quiero dejar para que lo comparta. Me conecto con el Centro Familiar de Adoración en West Palm Beach, orándole a Dios en el seminario donde estaba estudiando, y le digo a Dios, yo necesito un mentor, porque Dios me restaura después de mucho tiempo, y le digo a Dios, necesito un mentor. Entonces estaba yo en mi cuarto sentado en el escritorio, y Dios me empieza a hablar de cómo debo conectarme con un mentor. Entonces me meto a Facebook y encuentro un link y un video en vivo justo a esa hora, 3 de la tarde, cuando Jonathan Piña está anunciando que los que quieran conectarse con su visión, bien pueden hacerlo, a los números de la pastora Claudia, a la cual bendigo, la amo, la saludo, mi pastora. Entonces me conecto con ellos a través de las redes sociales, y empiezo a comentarles lo que le estoy comentando a usted ahorita en público. Entonces empiezo yo estaba estudiando en el seminario de Asambleas de Dios, aquí en Cali, y empiezo yo en Dios a desarrollar un gusto por la mística hebrea y por todo lo que conlleva el ADN de Jonathan Piña. Lo que decía mi padre ayer es cierto, no es que me conecté y no, hay un filtro dentro de eso, y ese filtro dentro de pertenecer a CFA, ese filtro nos llevó a entender, en este caso de mi parte, cuando la Biblia dice mis ovejas oyen mi voz y me siguen, habla de paternidad también. Entonces es muy diferente escuchar a alguien hablar y hablar y luego entender que esa persona a la cual te está hablando te conectas, ¿no? Los que son de Dominicana saben que es difícil entender un poquito el idioma, porque para una cosa te tienen 10 palabras. Para decir taburete o silla o le tienen 10 palabras, al igual que aquí en Colombia, Latinoamérica, que nosotros a cada cosa le tenemos un nombre. Entonces, entender ese dialecto, entender ese idioma, se puede llamar así, y entender que una chimi es algo referente para nosotros, una hamburguesa. En Dominicana es otra cuestión. Entender que no me haga coro es otra cosa. Entonces, todas esas cosas, cuando te conectas con tu Padre Espiritual, todo eso Dios te las va revelando. Dios te va enseñando el idioma, el Espíritu Santo te va enseñando el idioma y te va conectando. Entonces, cuando termina de predicar, tu Padre Espiritual ya ha escogido la idea hace rato. Entonces, ¿por qué mentoría y por qué paternidad? Porque entendí también por el Espíritu y por esta impartición que no puedes estar huérfano. Mi padre murió cuando yo tenía 13 años, mi padre físico. Me hizo mucha falta, me dolió. Marcó mi vida eso. Pero entonces, cuando Dios ya me conecta con Jonathan Piña, Dios me empieza empieza el Espíritu Santo más bien a desarrollar en mí muchas cosas que yo no creí que pudiera. Entonces, cuando la gente me ve a mí y me quieren meter dentro de ese cubículo aquí en Cali, pastores, líderes, gente de la comunidad cristiana, ¿y cuántos miembros tiene tu iglesia?, me preguntó un pastor en una ocasión. ¿Y cuántas locales han alquilado? ¿Y si te mandan plata? Y si todas estas preguntas banales y sin sentido, que para mí son sin sentido, como discriminándote o como queriéndote meter en un cubículo, una casilla y ponerte un título, entonces no pueden meterte en ese cubículo, se frustran, hay una sacudida en su espíritu porque quisieran ellos ubicarte en un lugar. Entonces Dios empieza a desarrollar ese don en mí, y solamente después de 2 años estudiando, repasando, capacitándome en muchas áreas que es necesario, como por ejemplo el oído táctil a la familia, el restaurar hogares, el hablarle a los jóvenes y poder uno participar de esto tan bonito que es CFA, me llena de gozo, me llena de orgullo, y por eso me ven aquí hoy haciendo este en vivo. A través de CFA se han abierto muchas puertas para mi vida.
Se han cerrado muchas puertas también, pero he entendido que Dios ha hecho un filtro y solamente está dejando la materia prima con la que yo puedo trabajar. Entonces todos los hijos que son CFA, que sienten que su ministerio todavía le falta, que es el tiempo de Dios, que todavía les falta, yo les invito a que oren, a que realmente sientan en Dios esa capacidad de que ustedes pueden, de que no es necesario que se vuelva una tradición. Eso es lo que más me gustó de CFA, que no somos tradicionalistas, que hoy usted ve una cosa y mañana ve otra, que somos un renovar del espíritu todos los días, que en CFA no es que nosotros tengamos la verdad, pero sí luchamos por hacer lo correcto en Dios y que Dios nos dé esa oportunidad de servirle, nos dé esa oportunidad de activar los miles que vienen detrás, porque ese es el asunto. Muchas veces la gente cree que ser pastor es ser protagonista. No es ser protagonista. Ser pastor es activar los dones de los demás y que Dios a través de ti canalice todo eso que tiene para decir. Eso es lo que nosotros como CFA, y somos una familia real, nos llega al corazón. Entonces, espero que con este testimonio que Dios me ha permitido compartirles hoy, ustedes puedan entender un poco de que no es estar en una iglesia sentado. Yo le puedo decir a usted, de los 18 años que tuve, fui 7 pastor, y después de los 25 años me aparté, y me aparté 18 años. Tengo 2 hijas, la mayor tiene 20, la otra tiene 18, y solamente hace 3 años conocieron de Jesús, pero en algún momento, cuando estaban bebés, se las ofrecí al Señor, se las declaré al Señor, y es en el tiempo de Dios, ¿no? A veces queremos ayudarle a Dios un poquito, pero no es en el tiempo de Dios, y no es que estemos esperando el tiempo de Dios, como dijo Dante Gebel una vez, que le dice al ángel Gabriel, ¿y qué hacemos? Y entonces Gabriel dice, pues no sé, Señor, tú dime qué hacemos. Entonces Dios le dice, no, pues que yo lo quiero bendecir, y se bendice solo, porque supuestamente está esperando el tiempo. Pero entonces yo te digo algo, no te pongas a esperar el tiempo de Dios, porque ahí te vas a quedar, ¿no? Es tu actuar, es tu caminar. Yo le puedo decir por testimonio vivo que solamente cuando me muevo como pastor, con el llamado que yo tengo en mi corazón, con la pasión que es ser pastor, porque no es ser pastor porque yo quiero que me vean bonito o porque digan el pastor Sammy Hurtado, no, es una pasión, es algo que va dentro de uno, que solamente los que son pastores o solamente los que tienen una pasión por algo pueden entender lo que estoy diciendo. Es una pasión en Dios, es una pasión en sentarme aquí al frente de ustedes en esta cámara y grabarme y poderles decir y abrirles mi corazón y decirles con mi corazón abierto, este soy yo, ¿no? Entonces hay gente que me ve y me cuestiona porque me vieron en una vida pasada, en una vida llena de delincuencia, en una vida llena de errores, y ahora que me ven se turban porque no me pueden meter en su casilla, en su cubículo. Entonces, como no me pueden meter allí, entonces la más fácil es atacarme, y eso me bendice en gran manera. Usted supiera lo bien que me siento cuando usted me ataca. Me siento súper bien. Les contaba en meses pasados, días pasados, que yo toqué en una emisora la puerta para que me abrieran un espacio. Me lo abrieron, pero luego vino un pastor y con su ataque logró que cerraran la puerta. Pero luego Dios a los días me abrió una puerta más grande, que pronto lo van a ver. Y esto es una gloria de Dios muy grande, el poderles decir a ustedes ahorita que estoy gozoso de hacer parte de CFA, de pertenecer. Estoy en un proceso, como todos ustedes, estoy en un proceso interesante. Y yo le decía a Dios hace unos años, yo no me quiero morir sin haber hecho algo. Yo no quiero dejar de ser quien soy sin haber hecho algo. Entonces, cuando estás en un lugar y te sientes triste, o ves que hay personas que están dentro de ese lugar ocupando un ministerio, ocupando algo, y lo único que están haciendo es herir personas, dañar hogares, acabar con familias enteras, mostrar que el evangelio o los evangélicos somos aburridos, te duele en el corazón, es porque algo se está moviendo dentro de ti.
Y solamente cuando desarrolles ese mover del Espíritu, ese mover de tus dones, vas a entender que ese mover de tus dones es el que te va a trastornar. Si me pregunta a mi pastor, ¿lo han atacado? Me han atacado muchas veces, me han herido, me han tirado a la lona, como decimos nosotros, me han partido el corazón muchísimas veces y aún sigue pasando. Que el diablo me ha querido matar muchas veces. Yo soy testimonio vivo de que en todos estos años Dios me ha protegido de muchas, porque me han intentado matar en muchas ocasiones. Después de que me aparté cuando tenía 25 años, lo que le contaba, duré 18 años sin saber de Dios, creyéndome el cuento religioso de que como me había apartado yo ya estaba en el infierno. Entonces a mí me pasó lo de Jonás en ese tiempo, y donde yo iba a trabajar, a los meses me despedían, me quedaba sin trabajo, y no duraba en ninguna parte. Entonces yo le decía a Dios, dentro de lo que podía hablar con él, pero ¿cómo es posible que yo no pueda trabajar en ninguna cosa? Tuve como 50.000 empleos, en todos los empleos me despedían, pero entonces solamente entendí, cuando viene tu mentor y te decodifica. Yo fui como Mefiboset, que lo dejaron caer, y eso me parte el corazón saberlo. Pero viene este mentor, viene este Siba, y te activa, te conecta con tu visión, con tu Padre Celestial, con Jesús, y ese código que Dios desata en ti se empieza a mover, y ese ADN. Entonces, mis amados, esto no es un protagonismo, esto lo estoy grabando para que quede allí y quede de por vida este video. No es un show, no es que yo quiera verme ocupando grandes escenarios, no, solo podrán ver el 11, que no es mi intención. Los que me conocen saben que yo no soy protagonista, yo soy enemigo de las fotos. Cuando subo una foto en mis redes es con un mensaje, a casi todas les pongo Centro Familiar de Adoración, porque subí muchas fotos mucho tiempo, tomando una cerveza, tomando muchas cosas. Entonces hay gente que me cuestiona, ignorantemente me cuestionan porque soy tatuado o porque tengo tatuajes. Entonces la ignorancia nos lleva a decir, pero ¿cómo él es pastor tatuado? Yo conozco pastores de corbata con 5.000 miembros en sus iglesias y su tatuaje no se ve. Y no estoy hablando del tatuaje en la piel, estoy hablando de lo que para usted tatuaje es pecado, y el pecado de ellos, que para mí sería su tatuaje, no se ve. Entonces somos ignorantes, mis hermanos, somos ignorantes. A veces cuestionamos, herimos, marcamos, dañamos y señalamos a diestra y a siniestra, y hacemos como en el oeste, disparamos y después preguntamos. Entonces mi invitación es para que bendigan a los que los bendicen y bendigan también a los que no los bendicen. Son personas que están ciegas. Entendí muy bien por qué Jesús dijo amar a vuestros enemigos, porque son personas que están ciegas, y el enemigo o Satanás utiliza a esas personas porque esas personas abrieron la puerta para que eso se hubiera dado, ¿no? Se hubiera conectado allí. Entonces, amados, ese es parte de mi testimonio de lo que somos en Centro Familiar de Adoración, lo que yo represento ahora. No es idolatría el ser hijo de Jonathan Piña, pero sí es un honor. Es un honor muy grande poder decir, este hombre grande en Dios es mi Padre espiritual. Él a mí nunca me dijo, a mí me tenés que llamar papá. Jamás, jamás. Esto se fue dando en un proceso. Yo le digo a mis hijas espirituales y a los que pertenecen al CFA aquí en Colombia, y a mis amigos pastores, ¿cómo es que le decís papá? Entonces les doy una explicación muy básica. Si vos tenés 41 y él tiene 30 y tantos, ¿cómo puede ser papá? Es su contenido espiritual. Su contenido espiritual es el que lo hace mayor. Usted lo ve a él más joven y a mí me podrá ver más viejo, pero es su contenido espiritual lo que lo hace mi Padre espiritual. Su sabiduría en Dios, su capacidad de desarrollar cosas y de codificar cosas en mi vida, porque es que Dios le ha dado mi plano espiritual a mi Padre espiritual. Entonces Dios le dice a él de qué manera hablarme, de qué manera tratarme y por dónde tratarme, ¿no?
Entonces no es idolatría, no se equivoque que no es idolatría ni me malinterprete. Jesús es mi Padre espiritual también, Jesús es mi hermano. Si no estoy mal, Jesús dijo, yo soy tu hermano, ¿no? Mi Padre celestial es el Señor Dios Todopoderoso y mi Padre espiritual es Jonathan Piña. Entonces no malinterpretemos las cosas ni nos turbemos porque no entendemos. Lo que no entendamos, no nos asustemos, sino que preguntemos. Preguntémoslo porque así es de importante. Entonces, somos Centro Familiar de Adoración y no me canso de repetirlo. Por eso usted ve que yo todo el tiempo, por todo lado, a todo mundo le digo soy CFA, porque me siento orgulloso. Cuando tienes un padre que te apoya, un padre que te protege, un padre que está a la defensiva, un padre que siempre está contigo en las buenas y las malas, un padre que te regaña, un padre que está pendiente, entonces no somos bastardos, ¿no? La Biblia dice que el hijo que se queda sin disciplina, el tal es bastardo. Entonces cuando tienes ese padre espiritual en tu vida y lo puedes entender de esta magnitud, entonces estás en el lugar correcto, ¿no? Yo siempre le digo a la gente, no critique lo que usted está viendo ahorita, porque usted no sabe quién es esa persona en Dios. Eso es muy importante. El manto que esa persona cargue usted no lo conoce, ni sabe qué proceso esté pasando. Y pueda que sí, como pueda que no. En estos días iba a la iglesia de un amigo y yo bajaba de su oficina y en la entrada me encontré un amigo mío de toda la vida, un amigo que me conoció hace muchos años, fuimos al ejército juntos y me contactó y me empezó a hablar de mi amigo pastor, ¿no? Pueda que mi amigo del ejército sea de muchos años, pero mi amigo pastor es mi amigo pastor ahora. Entonces le enseñé este código que es, si tú no te conectas con él, no lo difames, porque tal vez ese no es tu padre espiritual. Escucha la voz de tu padre, órale a Dios para que Dios te conecte con tu padre espiritual y no estés por allí dañando ministerios ni testificando mal de esos ministerios. Eso es lo que entendemos nosotros por paternidad y respetamos mucho. Entonces, en conclusión, mis amados, les dejo este testimonio para su espíritu. Lo que quieran preguntar, con mucho gusto. ¿Qué somos en el Centro Familiar de Adoración? Yo soy Matías. Para los que me quieran entender un poquito, yo soy el Matías, yo soy el menor de CFA. En ese lugar me siento. Eso está en Hechos 1:26. La Biblia dice, echaron suertes y las suertes cayó sobre Matías. Yo soy ese Matías. Me apunto para ser ese Matías. Soy tan importante para Dios como también soy el menor entre los hombres de Dios. Entonces a mi amigo Jaciel Agramonte en Dominicana se lo he manifestado, a mi amigo Darío Merlo se lo he manifestado, inclusive a mi padre se lo he manifestado. Soy el Matías, el pequeño entre todos, pero no menos importante. Y he aprendido muchísimas cosas en estos años y sigo aprendiendo y la bendición más grande es cuando esté en West Palm Beach, a los que me están viendo que están allí, que usted me vea allá en Florida y me dé un abrazo y me diga yo soy el hermano tal. Entonces espero conocerles, les bendigo en el nombre de Jesús, un abrazo fuerte, shalom.